Muy bien. Yo soy el doctor Rigoberto Flores, soy el presidente del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco. Y como ustedes nos van siguiendo en la sociedad, en nuestro colegio, sabemos que tenemos un webinar cada mes y me siento muy honrado y muy agradecido con el doctor Antonio Luébanos. Muchos de nosotros aquí en Guadalajara lo conocemos muy bien y conocemos su trayectoria, pero además de agradecerle al doctor estar aquí con nosotros en el colegio, quiero hacer una breve reseña de su trabajo, que es muy loable en el Hospital Civil de Guadalajara. Como conocemos, sabemos que el doctor Antonio Luébanos Velázquez es infectólogo pediatra y tiene una maestría en ciencias médicas por la Universidad de Guadalajara. Asimismo, es médico adscrito al Servicio de Infectología Pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. También es profesor de la misma Universidad de Guadalajara y también es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Asimismo, pues es súper certificado y súper conocido infectólogo pediatra aquí en Guadalajara, al cual de nueva cuenta le extendemos un afectuoso abrazo desde lejos, y le damos las gracias por estar aquí en el Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello, con el tema que nos va a hacer favor de ofrecernos de utilidad de inmunomoduladores en infecciones, perdón, de vías respiratorias. Bienvenido, doctor, y le agradezco de nueva cuenta estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor José Rigoberto Flores Ochoa, por la invitación y al colegio. Un saludo a todos los integrantes que me jacto probablemente de conocer a la mayoría de ustedes y también reconozco el trabajo tan importante que hacen para los niños, los que trabajan aquí en el hospital y en lo privado también, sin duda. Me voy a permitir compartir mi pantalla y nada más, por favor, me dicen si se ve bien para dar inicio a esta charla que efectivamente lleva el título de la utilidad de inmunomoduladores en infecciones de vías respiratorias. ¿Sí la ven bien ahí? Bueno, Sí, vamos doctor. a dar comienzo y una vez dando los agradecimientos, también agradezco al Laboratorio Schwabe que me ha invitado. Al igual que debo declarar mi conflicto de intereses porque he recibido de diversos laboratorios apoyos para la educación médica continua, entre ellos los que ustedes pueden ver mencionados ahí en la pantalla. La mayoría de las veces son para charlas académicas y con algunos de ellos trabajo con algunos protocolos de investigación, sobre todo en el área de infectología. La agenda para el día de hoy, en la cual espero tener espacio también para algunas preguntas, algunas generalidades, algunos aspectos epidemiológicos, algo en lo que ustedes son expertos, la estructura del aparato respiratorio, mencionar algunos factores de riesgo y finalmente aterrizar en lo que es la respuesta inmune, un recordatorio breve y algunos inmunoestimulantes sin especial evidencia científica de uno de ellos que voy a hablar el día de hoy. Para cerrar finalmente con conclusiones y algunas preguntas. Miren, en general las afecciones de vías respiratorias son un problema mundial, eso lo sabemos, y la Organización Mundial de la Salud ha hecho diversos llamamientos para que en el mundo se hagan acciones para disminuir estas afecciones de vías respiratorias. Sin embargo, bueno, también tenemos lo que pasó en la pandemia de COVID-19, que sin duda marcó al mundo al respecto todavía aún con los estando algunos casos. Por otra parte, todos sabemos que a pesar de los avances en la prevención, las afecciones de vías respiratorias siguen siendo un motivo frecuente de consulta en los servicios de salud. Y la otra parte es que adicionalmente forma una de las primeras causas de morbilidad en el país, pero lamentablemente también cuando hay complicaciones ocupa siempre dentro de los primeros 10 lugares de causas de muerte, influenza y neumonía. Obviamente derivados muchos de ellos de afecciones de vías respiratorias principalmente. Y la otra parte es que durante años ha sido un desafío para el personal que laboramos en el sector salud y por supuesto no solo en lo particular, sino en lo privado, en lo público también. Y la parte que preocupa y que por eso tenemos que revisar las herramientas como los inmunomoduladores o inmunoestimulantes
es que existe siempre el riesgo de una prescripción antibiótica no necesaria y que además los pacientes pueden tener recurrencias y nosotros ser artífices de dar algunas recetas antibióticos probablemente no necesarias. La otra parte es que es importante recordar que antes de la pandemia veníamos casi presentando 24 millones de afecciones de vías respiratorias, obviamente cerca de 800,000 casos de otitis media y las neumonías y bronconeumonías que se siguen presentando. Obviamente esto cambió y empezaron a haber reportes de COVID, pero a su vez trajo algo bueno porque con las medidas recomendadas del uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente, uso de geles, el estornudo y tosido de etiqueta, el encierro, por supuesto, pues hizo que disminuyeran, vean ustedes, hasta 10,115,000, es decir, un poco más de la mitad de las afecciones que se presentaban respiratoriamente y por supuesto con disminuciones de otitis media, de neumonías y bronconeumonías y por supuesto COVID que fueron presentándose casos mayormente reportados, arriba de 3 4 millones y que ahora, como podemos ver en esto que voy a presentarles en los últimos 2 años, pues nuevamente vuelven a presentar las afecciones de vías respiratorias, tanto otitis media como neumonías y bronconeumonías, influenza y COVID-19, que si bien es cierto es en menor magnitud, sigue habiendo casos importantemente. Aunque en diversos foros que he estado les digo que probablemente ya le perdimos el miedo o probablemente nos ahorramos probablemente el querer hacer el diagnóstico con algunas pruebas rápidas o PCR y que muchos pacientes ya al no tener enfermedades o síntomas graves definitivamente dicen pues parece ser que tuve o tuve COVID pero les ha ido bien. Y sí, efectivamente les ha ido bien, hay menos mortalidad, hay menos casos. Y bueno, la estructura que ustedes perfectamente comprenden es la del aparato respiratorio, que tiene tanto las vías aéreas superiores como las inferiores, una serie de componentes que son muy importantes ante la respuesta de un proceso irritativo o de un proceso infeccioso, y que como consecuencia la mayoría de las veces produce un exceso en producción de moco, o que produce inflamación y como consecuencia puede manifestarse fiebre o tos o rinorrea en la mayoría de ellos. Por otra parte, cuando hablamos del sistema innato, pues es importante recordar el papel tan importante que juega los cilios, la mucosa y los movimientos que hay en todo el aparato del epitelio respiratorio. Esto en función de que son una barrera definitivamente que ayuda a fijar virus, bacterias, pólenes o parásitos que pueden llegar por vías respiratorias y que juegan un papel importante y que se ve frecuentemente modificado por algunos factores de riesgo como el cambio del clima o la variación climática, el propio hacinamiento que pueden tener algunos pacientes en casa, la respuesta inmune individual que pueda tener cada paciente. No excluyo los niños porque hay niños que tienen algún problema de inmunodeficiencia y pueden ser mayormente propensos a tener afecciones de vías respiratorias. Por supuesto, el adulto con inmunosenescencia, el hecho de en los niños, para nosotros los pediatras, la ausencia de lactancia materna o que asista a guardería los hace demasiado propensos a tener afecciones de vías respiratorias y que también expuestos a contaminantes o las mascotas que hay en casa, los peluches, las alfombras que ocasionan problemas alérgicos debilitan las funciones de defensa del aparato respiratorio y como consecuencia se presentan afecciones más frecuentemente. Por supuesto que el humo de cigarro como un factor muy importante al cual a veces los niños son muy sometidos, en casa principalmente, y, ¿por qué no decirlo? La automedicación y el uso de antibióticos, que frecuentemente a nuestra consulta, me supongo que a la de ustedes también, acuden mamás o papás o familiares que ya le dieron algún tratamiento que le dieron en alguna ocasión y que no funcionó, o que en lugar de mejorar, no, que el paciente se estancó o que cayó en una forma más avanzada de la enfermedad. Y nosotros, como clínicos, pues definitivamente es un reto el saber si el cuadro que tiene es netamente viral o si hay alguna participación bacteriana, si requerimos dar un antibiótico o si no, o si podemos dar algún antiviral de los pocos que hay disponibles para vías respiratorias, o por otra parte, saber si hay un proceso alérgico de fondo que esté ocasionando la sintomatología que tiene el paciente.
Esa parte es importante tenerla en cuenta para poder dilucidar qué es y ante qué estamos con nuestro paciente. Por otra parte, hay un seguimiento de los virus que están circulando en el país y bueno, el virus requiere de una célula para poderse replicar, para poder dañar el aparato respiratorio o poder dañar las células y obviamente va a depender también del grado de virulencia que tenga para producir una enfermedad que se autolimite en algunos días o que definitivamente dé síntomas persistentes, incluyendo a algunas bacterias que pueden ocasionar tos crónica, como por ejemplo tuberculosis. Esta revisión de la virología en México es una revisión muy bonita. Les sugiero que quien tenga oportunidad la bajen de internet. Es un libro muy pequeño, pero abarca toda la virología en el mundo animal, incluyendo obviamente la del adulto. Y tiene datos muy interesantes, perdón, la del humano. Tiene datos muy interesantes porque, al igual que la colonización bacteriana que podemos tener, este libro refiere que el aparato respiratorio en vías respiratorias altas principalmente puede estar colonizado por influenza, parainfluenza, coronavirus, SARS, MERS, rinovirus, adenovirus, virus incisional respiratorio, metaneumovirus y bocavirus, entre otros. Y una parte interesante de esto es que habla justamente de que puede haber una colonización de uno, dos o tres virus, y cuando encuentra condiciones favorables se presentan los procesos que afectan vías respiratorias. Y la otra parte es que este epitelio y esta superficie es un nicho muy interesante para que ahí estén estos virus y que de alguna manera puedan propagarse a vías respiratorias bajas y no solamente estar en vías respiratorias altas. Interesante porque se habla también del microbioma del aparato respiratorio como una rama de participación del microbioma a nivel intestinal, que sabemos perfectamente que está más del 90% a nivel intestinal. Cuando les comentaba que se hace una vigilancia en el país, pues miren, este es el reporte a la semana 24, en donde por la vigilancia de influenza, lo que pasa es que hay vigilancia de muchos de los virus respiratorios que están circulando. Y pues bueno, es importante mencionar que circulan bocavirus, coronavirus, MERS-2, metaneumovirus, para influenza 1, 2 y 3, el virus inicial respiratorio. Y pueden ubicar ustedes a la mitad de la gráfica donde está Jalisco, en donde prácticamente tiene circulación al menos de tres virus persistentemente. Y eso probablemente hace que entendamos el por qué las afecciones de vías respiratorias para los pequeñitos y los adultos, pues definitivamente están permanentemente. Y además nos ayuda a explicar el por qué cuando alguien se enferma en casa, pues lo más común es que haya una infección ahí en cadena, ya sea que los niños contagien a los adultos o los adultos contagien a los niños, pero por ahí se hace una cadenita que suele durar a veces hasta un mes, esta afección de que sale uno, empieza el otro con los síntomas respiratorios y lamentablemente no todos evolucionan satisfactoriamente. Habrá quien en esa evolución pueda complicarse. La otra parte que quiero compartir con ustedes es que los virus, por supuesto, que se adhieren a la mucosa respiratoria, penetran la mucosa respiratoria, se replican en la célula. Hay unos procesos por los cuales se ensamblan justamente para poderse reproducir y después viene la expulsión de estos virus y los cuales sin duda ocasionan un daño celular independientemente de dónde estén ubicados. Y esta destrucción celular ocasiona ruptura de células y estas se pueden producir por la sobreacumulación de virus o por los mismos efectos citotóxicos que tienen los virus. Citemos, por ejemplo, virus incisional respiratorio, que por sus mismas citotoxicidad hace que hayan cuadros obstructivos importantemente de vías respiratorias y sibilancias. Y además el efecto citopático, que puede ser mediado por cambios bioquímicos, moleculares, morfológicos, y por la propia viabilidad de la célula que permite que estos virus tengan ese efecto citopático. Y la otra parte es que la propia replicación viral hace que haya estos cambios bioquímicos y puedan ser los responsables de un cambio justamente a nivel celular y un daño celular. Por otra parte, cuando nos referimos a la afectación bacteriana, pues sabemos también que estamos colonizados por algunas bacterias, principalmente Streptococcus pneumoniae,
podemos tener colonización por Moraxella catarralis o también podemos tener por meningococo en las vías respiratorias. Y estas bacterias, pues gracias a la fisión binaria, también se adhieren y producen adhesinas, también penetran los órganos y los sistemas celulares y provocan justamente la infección. Pero estas afecciones pueden ser de magnitud diferente en virtud de que generalmente van a dar manifestaciones de una enfermedad que afecta más al paciente y que puede frecuentemente manifestarse por fiebre importante. Aquí lo importante también es recordar que puede haber coinfecciones tanto virales como bacterianas y que a veces nos ponen en un dilema a quién sí dar un tratamiento antibiótico o a quién no dar un tratamiento antibiótico, a quién poder observar para ver la evolución que tiene y saber si podemos contar con que va a tener una buena evolución. Y por otra parte, como lo comenté, pues recordar que la inmunidad innata y la adaptativa juegan un papel preponderante para defendernos de los microorganismos que nos pueden afectar, y entre ellos, pues la inmunidad innata que se da en las primeras horas, principalmente por las barreras epiteliales, donde juega un papel muy importante las vías respiratorias, el moco ciliar, los movimientos ciliares, el propio epitelio que se distribuye a lo largo del aparato respiratorio, y por supuesto los fagocitos y las células natural killer. Por otra parte, cuando entra en función la inmunidad adaptativa, que puede tardar hasta 24 horas, pues es cuando viene a echar a andar la maquinaria de los linfocitos B, de los linfocitos T, la producción de anticuerpos y obviamente la producción de células T efectores. Estas células T obviamente tienen el reconocimiento de antígenos por células profesionales, que son las presentadoras de antígenos, células dendríticas, macrófagos, células B mediante los PAMs y los receptores tipo TOL, y que definitivamente montan una respuesta secundaria al agente agresor que tengamos en las vías respiratorias. Y esto, pues, básicamente hace que haya una modulación de la respuesta inmune adaptativa mediante la estimulación y secreción de citocinas. La cascada de tipo de interleuquinas que ocasionan procesos inflamatorios y el reclutamiento, obviamente, de células blancas que nos ayudan a defendernos de los procesos infecciosos de una manera muy importante. Una vez haciendo este pequeño repaso, pues bueno, pasaremos a lo que considero yo es como la segunda parte de la charla, para poder reflexionar sobre los inmunoestimulantes. Claro que el tema es para debatir y tener todo un congreso de cuáles son mejores, qué utilidad tienen, qué diferencias tienen, pero esos inmunoestimulantes es un grupo heterogéneo de sustancias biológicas o químicas que son capaces de producir un estado de inmunidad inespecífica y que todas nos van a ayudar a mejorar la resistencia a las infecciones. Algunos de ellos, e incluso algunos muy conocidos, todavía no está del todo elucidado el mecanismo de acción. Y esto lo quiero dejar muy claro porque cuando hablemos de un fitomedicamento que voy a platicar, tiene múltiples componentes y esos múltiples componentes aún puede ser que no estén bien estudiados qué efectos tiene o qué beneficios puede tener para la persona que lo toma. Y la otra parte es que los inmunoestimulantes de origen biológico van a activar la respuesta inmune innata a través de la estimulación de receptores TLR y van a producir citocinas proinflamatorias interferón y como consecuencia pues va a generar una respuesta mucho más favorable para las infecciones, ya sean virales principalmente, pero también de algunas bacterianas. La otra parte es que existe un cuantioso número de ellos en el mercado. Y con fines didácticos, quiero nada más mencionar algunos de extractos bacterianos que tienen fracciones ribosomales. Hay algunos que tienen lisados bacterianos con leofilizado mecánico, leofilizado estandarizado, antígenos provenientes del lisado bacteriano. Hay otros que son productos sintéticos como el pirotimod o el factor de transferencia, y algunos que son de extractos de plantas como los fitomedicamentos, que así reciben esta denominación, y entre ellos el componente Pelargonium psidoides, que ahorita lo voy a describir. También han aparecido otros que estimulan el sistema innato y la respuesta mediada también por células con componentes de bacterias muertas y que esto estimula pues que haya una respuesta inmune. En la Ley General de Salud, los fitomedicamentos están reconocidos como herbolarios y estos son productos elaborados con un material vegetal o algún derivado de este,
y una parte fundamental es que el ingrediente principal puede ser la parte aérea o la parte subterránea del fitomedicamento y pueden ser componentes de una planta o extractos o tinturas de las plantas, así como jugos, resinas, aceites grasos y aceites esenciales presentados en una forma farmacéutica cuya eficacia terapéutica y seguridad son y han sido confirmadas científicamente en la literatura nacional e internacional, y por eso es que se recomienda o por eso es que se acepta dar una recomendación para su uso en humanos. Y por otra parte, pues todos los inmunoestimulantes, eh, inmunoestimulantes, su principal mecanismo de acción va a ser estimular la inmunidad específica. Y eso creo que también es un punto importante. Esa parte que es o monta la respuesta en las primeras horas y es una parte fundamental para defendernos de los procesos infecciosos y más si tenemos una recurrencia de los mismos o más si tenemos aquel paciente que va a guardería y que se enferma no 6 veces al año, sino que se enferman cada 15 o 22 días. Este producto es de un extracto de una raíz que se llama Pelargonium psidoides. Recordarán ustedes que es la parte subterránea de la planta. Y es una planta de origen africano que en la historia de esta planta se utilizaba en procesos infecciosos del tracto respiratorio ya desde hace mucho tiempo, pero además como un estimulante de la respuesta inmune. O sea, cuando la utilizaban veían que los pacientes mejoraban y cuando la seguían dando veían que no se enfermaban tan frecuentemente. Y por otro lado, también hay algunos estudios interesantes históricos de esta planta Pelargonium psiloides porque era utilizado como un medicamento antifímico para la tuberculosis. Y es que tenía y tiene alguna capacidad inhibitoria de virus y bacterias, como lo vamos a ver un poco más adelante, ya que en su composición química contiene diversos compuestos, como lo comenté, algunos de ellos todavía no se conoce la acción específica, pero tiene fenoles, sacáridos, proteínas, purinas y un componente muy importante que es la escopoletina, que son precursores de protoancianidinas y algunos más por conocer. Y aquí, pues obviamente abro un paréntesis para decirles que la escopoletina, la protoancianidina, son medicamentos que son considerados como antioxidantes. Y muchos o algunos derivados para el tratamiento de los cánceres justamente son aquellos que son antioxidantes como la vincristina, por ejemplo, que es derivado también de un fitomedicamento. Como lo comenté, tiene diversos componentes. Aquí hago un resumen muy breve: polifenoles, flavonoides, proancianidinas, prodelfinidinas, protoancianidinas del tipo A. Y estos, en su conjunto, lo que se ha demostrado, tanto en estudios in vitro como en estudios animales y de humanos, es que reducen la acción antiinfecciosa inhibiendo la neuroaminidasa. Fíjense qué interesante. Neuroaminidasa es uno de los componentes importantes para el virus de influenza. Aunque claro, para influenza pues tenemos obviamente medicamentos antivirales muy efectivos, pero en algunas ocasiones cuando no estamos seguros o mientras se hace la prueba de influenza podemos utilizar este medicamento. Tiene efectos sobre los viriones, que también les voy a mostrar un par de estudios muy interesantes, pero además se han hecho estudios para SARS-CoV-2 y han visto que tiene efectos sobre la adhesión, ensamble y la expulsión de los virus, como lo voy a comentar un poco más adelante. La otra parte que también hay que reconocer de propiedad de este producto es que mejora la calidad del moco que cubre el epitelio respiratorio, pero además mejora los movimientos ciliares. Se ha considerado que mejora hasta en 1000 movimientos ciliares por minuto cuando recibe un paciente Pelargonium psidoides. Y esta es una parte importante porque, como lo mencionamos y ustedes perfectamente lo saben, son mecanismos de defensa de barrera. Y mientras mejor funcione, pues definitivamente mayor protección tendrá nuestro paciente. Parte de lo que se ha eh, estudiado, parte de lo que se ha documentado, que lo voy a comentar en algunos artículos breves que voy a presentar, es que se ha demostrado que tiene un efecto antiviral, como lo comenté, evitando la adherencia al epitelio respiratorio e inhibe la replicación de algunos virus. Principalmente, por ejemplo, rinovirus. Hay estudios muy interesantes de rinovirus.
También estimula el sistema inmune y activa y provoca proliferación de las células natural killer en las primeras horas de contacto con estos virus o bacterias. Y como ya lo mencioné, tiene propiedades antioxidantes que inhiben la oxidación de las células, en las cuales las dañan o las matan justo por la acción de los virus que se pueden presentar a nivel celular. Y además, el efecto y acción secretomotora, como lo comenté ahí, y una ventaja que tiene también es que hay evidencia clínica de que es un producto seguro, que no tiene efectos colaterales y que puede acortar el periodo de afecciones sintomáticos en faringitis viral, bronquitis y rinosinusitis. Esta diapositiva que ustedes están viendo a mí me parece que es un excelente ejemplo de lo que sucede cuando se reta el estreptococo del grupo A beta hemolítico que ocasiona faringoamigdalitis, que es muy sensible a la penicilina. Esa es una gran ventaja que tenemos al dar un antibiótico. Pero en esos pacientes que tienen recurrencias y que en algunas ocasiones no se apegan mucho al tratamiento, Pelargonium sidoides ha demostrado que evita la adherencia de bacterias al epitelio respiratorio, que estimula los macrófagos y la quimiotaxis, que hay un aumento en la fagocitosis. Como ya lo comenté, favorece la proliferación y activación de células natural killer y tiene un efecto bacteriostático, sin que se considere como un antibiótico. Y vean ustedes ahí la primera fotografía, ven cómo está el epitelio respiratorio prácticamente plagado de Streptococo A cuando fue retado. Y la segunda diapositiva es cuando recibió Pelargonium sidoides en concentraciones medibles de 30 microgramos por mililitro y obviamente se limpió prácticamente el estreptococo, el grupo A beta hemolítico. Lo cual, bueno, eso es alentador en virtud de que justo los estudios y algunos de los estudios que hay, pues demuestra que es efectivo también para prevenir cuadros recurrentes de faringoamigdalitis. Decidamos dar un antibiótico o no decidamos darlo si consideramos que es algo de origen viral. La otra parte es que les comenté hace unos minutitos del rinovirus y justamente este artículo publicado en el 2019 vieron que cuando retaron con Pelargonium sidoides a las células por rinovirus, hizo que hubiera mucho menos adhesión de este rinovirus y adicionalmente hizo que hubiera menos acoplamiento a la membrana celular y aumentaba las proteínas de defensa del huésped, las famosas defensinas. Eso es muy interesante porque definitivamente el rinovirus es uno de los virus que nos ha enseñado que circula durante todo el año. No es estacional, se circula y se encuentra durante todo el año, como pudieron verlo en una de las diapositivas. Por otra parte, cuando se tiene un resfriado común, existe esta tabla para ver qué tanto es la escala de intensidad del resfriado y qué tanto los pacientes mejoran cuando se dan cualquier medicamento, pero en especial se dio Pelargonium sidoides y pueden ver ustedes, es la barra de color anaranjado o amarillo, en donde la descarga nasal, el dolor a la deglución, la congestión nasal, el dolor de cabeza, el cuerpo cortado y la fiebre, pues disminuyeron más rápidamente cuando los pacientes recibieron pelargonium sidoides que cuando recibieron placebo. Y estos 10 síntomas de resfriado, de secreción nasal, dolor de garganta y congestión nasal, es lo que lleva frecuentemente a la consulta a los pacientes. Y el tener una herramienta como esta, pues bueno, nos da la seguridad de que es un producto seguro y que va a ayudar a mejorar los síntomas. La conclusión de este estudio es que mejora significativamente la gravedad y acorta la duración de los síntomas y aparte es bien tolerado porque tiene la ventaja que hay presentación en gotas, en solución y además en pastilla, dependiendo de las características que tenga nuestro paciente para poderla prescribir. La otra parte es que cuando sospechamos de faringoamigdalitis no estreptocócica, aparte de que vimos que tiene un efecto muy benéfico con el estreptococo, el grupo beta hemolítico, vean ustedes la gráfica, cómo la dificultad para deglutir, el dolor de la garganta, la fluidez de la saliva, que a veces los pacientes dicen que sienten una saliva espesa, la fiebre y la cefalea, disminuyen más rápidamente. Y cuando empezamos a dar pelargonium sidoides, se observa que entre el primero y el segundo día hay una caída importante en los síntomas, para consecuente seguir mejorando entre el segundo y el cuarto día. Y esta es una parte importante porque el paciente pues siente que está recibiendo un producto y además le garantizamos que va a haber efectos
favorables en poco tiempo. También una parte que quiero presentar con ustedes es este antibiótico, perdón, este artículo publicado en la revista de Medicina Postgraduada, en donde en un total de 117.182 pacientes que les habían recetado fitofármacos, este es un estudio principalmente hecho en Alemania, se tuvieron el mismo número de controles y lo que observaron ellos es que estos pacientes evolucionaron mucho más satisfactoriamente, pero adicionalmente fue menos frecuente terminar dando un antibiótico. Y esto para nosotros es una bondad porque tenemos que cuidar el uso prudente de antibióticos, sobre todo para afecciones de vías respiratorias y gastrointestinales. En un estudio que hizo la UNAM de seguimiento de prescripción de antibióticos, pues lo que notó es que 7 u 8 de cada antibiótico para vías respiratorias o vías digestivas recetados en las farmacias que están adjuntas a los consultorios que están adjuntos a las farmacias, definitivamente estaban más mal prescritos. Y esto lo hicieron con pacientes simulados, que ese es lo que le da valor al estudio que presentaron. Y la otra parte, yo sé que ustedes son más expertos que yo en esto, lo que tiene que ver con las quimiosinas a nivel nasal y que obviamente son los responsables de muchos de los síntomas que ocasiona por los procesos inflamatorios que da en el paciente y los síntomas que suelen asociarse cuando hay un cuadro de tipo alérgico o un proceso infeccioso. Y este estudio lo que muestra es que tiene efectos benéficos moduladores sobre la producción de quimiosinas que son los que regulan la función de los neutrófilos y de los monocitos en el sitio de inflamación de la mucosa nasal en pacientes que tenían rinosinusitis no purulenta. Eso también lo debo de aclarar, es decir, aquella que tiene un componente mixto y que se puede presentar. Para terminar y dar pie, si existen preguntas, déjenme decirles que durante la pandemia, por supuesto que aparecieron muchos artículos que hablaban de tal y cual medicamento, muchos sonados como la ivermectina, actualmente estaba sonando mucho la menformina, pero una parte importante es decirles que sí se probó Pelargonium sidoides en células pulmonares infectadas y en células renales infectadas para ver qué pasaba con la replicación viral y si esa propiedad que tiene de evitar la adhesión de los virus y la replicación de los mismos sucedía en estas células infectadas. Y esto se hizo en base a lo que se conoció de la vía de entrada del virus del SARS-CoV-2 y se hizo la comparación con células Calo en comparación con células Vero para ver qué pasaba con estos procesos de adhesión, de replicación y de expulsión y de la información genética que mandan los virus. Y entonces lo que se encontró, y perdón, me brinqué un par de diapositivas, no sé por qué no aparecieron, pero se midieron las interleuquinas, todo el factor de necrosis tumoral y el interferón que se produce, y en todos lo que se notó es que había una disminución importante de una reacción inflamatoria. Pero adicionalmente, debe venir unas 2 diapositivas adelante, se comprobó que sí, efectivamente evita la adhesión de este virus y como consecuencia, al no adherirse, evita la replicación del mismo. Quise poner también este artículo, este es muy reciente, este fue publicado en julio del año pasado, en donde también probaron contra diferentes variantes del SARS-CoV-2, el Pelargonium sidoides, en células de ratoncitos y de cuyos experimental. Y encontraron ellos estos 6 efectos interesantes en donde notan que en estos estudios experimentales, pues sí, definitivamente inhibe el efecto y reduce la patología in vivo de los virus de las variantes de SARS-CoV-2. La otra parte es que reduce o más bien se encuentra importantemente reducción muy fuerte de los procesos antiinflamatorios que inhibe para evitar que la mucosa respiratoria esté inflamada por efecto de los mismos. Y la otra parte es que exhibió una actividad antiviral importante contra cepas Delta y Omicron en las vías respiratorias de células que fueron infectadas de humanos en laboratorio. Y la otra parte es que vieron que inhibía parcialmente el virus del SARS-CoV-2, inhibiendo la entrada de este virus a la célula donde se replica, principalmente con el
virus o la variante Omicron. Y la otra parte es que también notaron que había una sustancia que se llama epigalocaquetina, que también reduce o disminuye la propagación del virus SARS-CoV-2 una vez que entra a la célula. Y por último, la entrada o aparentemente la entrada y la inhibición a la célula es que es uno de los mecanismos más importantes antivirales de este componente que tiene, pero no de otro componente que tiene que es taxifolina. Estos dos componentes, debo decirles que en el estudio anterior no se midieron porque no se conocían qué es lo que cuáles eran los componentes en virtud de que pueden aparecer nuevos componentes en este producto. Pero lo que sí se menciona como área común de estos dos estudios es que bloquearon la entrada del SARS-CoV-2, limitan la propagación del SARS-CoV-2 y regulan diferencialmente la liberación de citocinas inmunomoduladores. Hallazgos muy interesantes. Esto no quiere decir que yo lo esté proponiendo que sea un tratamiento de inmediato para SARS-CoV-2. Por supuesto que no. Hay que individualizar al paciente y si el paciente permite que no esté en una condición delicada, grave, que comprometa su estado de salud, podemos intentar dar pelargonium como una herramienta más para el tratamiento. Y la otra parte es este estudio que también se hizo en pacientes que tenían sinusitis aguda y aquí lo dieron con la finalidad de ver si tenía algún efecto en la formación de los pólipos nasales. En este estudio, igual les recomiendo que lo revisen, lo que ellos notaron es que por largo tiempo, cuando se da pelargonium en estos pacientes que tienen sinusitis aguda, evita que a la larga tengan pólipos nasales. Esa es la conclusión de este estudio, interesante, porque en dosis convencionales hubo un muy buen seguimiento de estos pacientes y contra el grupo placebo, pues notaron que tenían menos formación de pólipos nasales. Por supuesto que son estudios probablemente pequeños y por eso la última línea dice que hace falta hacer estudios de seguimiento para ver si puede ser una recomendación directa para evitar la formación de estos pólipos. Finalmente, platicarles que Pelargonium pseudoides pues tiene un efecto inmunomodulador, protegiéndonos desde la etapa inicial en la producción de moco, en mejorar la producción de moco, la calidad del moco, los movimientos ciliares, y que nos ayudan a evitar la entrada de virus, bacterias, y nos ayudan a evitar algunos agresores externos o parásitos, incluso a las vías respiratorias. También ya vimos que tiene un efecto sobre la replicación viral y que además al activar los mecanismos de defensa disminuye el interferón tipo 1, las citocinas proinflamatorias, la activación del macrófago la favorece y favorece la relajación o la producción de defensinas, lo cual hace que estemos protegidos contra un daño celular, ya sea por la misma replicación del virus, las mismas citotoxinas o la fase inflamatoria que justamente desencadena. Y obviamente al tener una mejor fagocitosis, mejorar los procesos oxidativos y el poder disminuir la replicación viral intracelular, por supuesto que favorece a que no haya tanto afecciones virales como respiratorias, pero adicionalmente cuando le damos con un tratamiento antibiótico, si es que así lo decidimos, ayuda a que el paciente tenga una pronta y mejor recuperación. Este es el artículo nuevamente de la utilidad en rinosinusitis aguda, efectos benéficos e interesantes que se han encontrado en este estudio, publicado por Shannon Codway. La mayoría de estos estudios están hechos en Alemania y hago el referente. Para terminar, pues decirles que las infecciones respiratorias son una causa muy importante de mortalidad a nivel mundial y yo creo que lo van a seguir siendo durante mucho tiempo. Las infecciones respiratorias agudas son una de las principales causas de consulta médica, tanto en el primer nivel de atención como en distintas especialidades, y creo que la especialidad de ustedes y la de nosotros, por supuesto que no es la excepción. La gran mayoría en infecciones respiratorias agudas, incluso de algunos adultos, son de origen viral, al igual que los niños menores de 5 años de edad, y el tener un uso juicioso de antibióticos debe ser una prioridad en todos los niveles de atención médica. Y tener inmunoestimulantes como Pelargonium pseudoides sin duda es una alternativa para disminuir los síntomas, acortar el tiempo de enfermedad en pacientes con infecciones respiratorias agudas
Y por supuesto, nosotros lo utilizamos mucho para evitar recurrencias en estos pacientes. Como conclusión final, pues decirles que cada vez es mayor motivo de preocupación lo que está pasando con las resistencias bacterianas para quienes trabajamos en el hospital y ustedes que también ven pacientes complicados en lo privado y también en el hospital, pues sabemos de lo que esto significa. Y si nosotros no actuamos en consecuencia, se calcula para el año 2050 que puede haber 10 millones de muertes por año si no hacemos algo al respecto de las resistencias bacterianas que se están presentando. Y también, solamente como despedida, pues decirles que la Organización Mundial de la Salud actualizó su lista del 2024 de las bacterias de alta incidencia, un grupo también de incidencia importante y de mediano grupo. Pero quise poner esto porque de mediano grupo, pues está el estreptococo del grupo B, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y estreptococo del grupo A. Y esto muy probablemente es el reflejo de que, si bien es cierto, beta hemolítico no es opiógeno, no es resistente a la penicilina, los otros agentes sí están produciendo beta-lactamasas y cada vez cuesta más trabajo porque dan afecciones que pueden ser también invasivas importantemente. Y por supuesto, Acinetobacter baumannii, enterobacterias y enterobacterias son las que más problemas hay. Y algunas, como del tracto respiratorio, perdón, del tracto gastrointestinal, que sin duda son un motivo de alarma de estar al pendiente en la prescripción de antibióticos. Pues muchas gracias por su atención. Dejo de compartir la presentación y estoy a la orden para cualquier pregunta que se pueda haber derivado de esta presentación que tuve con ustedes. Muchas gracias, doctor Rigoberto. Gracias a usted, doctor. La verdad, muy interesante. Le voy antes de dar mi opinión y hacerle yo una pregunta, voy a leerle la pregunta que hizo la doctora Gabriela Vázquez, que fue como 15 minutitos después de que empezó su plática. Y ella nos pregunta que si existe algún inmunomodulador que haya demostrado mayor eficacia en la reducción de los síntomas y duración de las infecciones respiratorias, que es lo que estaba platicando del pelargonium sidoides, y si nos pudiera hacer el favor de traerlo un poquito más a la práctica clínica en población, aquí dicen en niños y ancianos. Me imagino que se refiere a que cómo lo pudiéramos dosificar en el paciente pediátrico y en el adulto. Sí, fíjese, doctor, que estoy viendo también aquí la pregunta y ella pregunta de los probióticos. Sin embargo, voy a hablar de los inmunoestimulantes porque los probióticos, bueno, hay una discusión ahí entre la SFAHAM y lo que es la Unión Americana sobre el uso de probióticos, que lo tocaré al final. Pero este producto tiene la ventaja de que lo podemos utilizar en niños mayores de 2 años de edad. Viene en presentación de gotas, lo cual facilita poderlo dar a algunos pacientes de la tercera edad que tienen dificultad para deglutir pastillas. Y también viene en solución que la podemos dar cada 8 horas a nuestros pacientes y el lapso que se recomienda es darlo por 7 días, ya sea en el mismo día que inician los síntomas o el día que acuden a consulta con nosotros. Y tiene una bondad interesante porque podemos darlo aunque nosotros tomemos la decisión de que el proceso es bacteriano y que requiere un antibiótico, podemos darlo como un coadyuvante y los pacientes mejoran los síntomas mucho más rápido que si diéramos el tratamiento antibiótico solo. Respondiendo también a los probióticos, bueno, lo mencioné en virtud de que hay un microbioma del aparato respiratorio, el cual cada vez al microbioma de la piel, de vías genitales, cada vez se le da un poquito de mayor relevancia del papel que juegan en las afecciones de vías respiratorias. Y la otra parte que le puedo adelantar a la doctora y a ustedes también, es que recientemente acaba de haber una reclasificación de las cepas que hay de lactobacilos. El que más ha demostrado que tiene efecto es el Rhamnosus y el Longum. Y por otra parte, ahora se está acuñando un tema muy interesante que se llama posbiótico. Y el posbiótico es un término que se está utilizando para todo aquel efecto benéfico que tiene
Pues los efectos del metabolito del probiótico del prebiótico. Una conferencia muy interesante. El día de hoy, justamente en la Ciudad de México, estuve en un par de conferencias de esto, los probióticos, y sin duda, creo que tienen un papel importante, sobre todo lo diré en aquellos pacientes que por alguna razón se da un antibiótico y que queremos evitar que el paciente tenga diarrea posterior a la administración del antibiótico, en virtud de que pueden tener diarrea hasta un mes después de haber recibido el antibiótico y a veces ya no se acuerdan los propios pacientes que recibieron un tratamiento. Y sobre todo porque en la práctica tanto pediátrica como la de ustedes, la utilización de inhibidores de beta-lactamasa son muy comunes en la práctica. Y esto hace que definitivamente Clostridioides difficile pueda darnos un problema en estos tipos de pacientes. Bien, muchas gracias, doctor. Mire, escribió la doctora María Viloria. Dice, buenas noches, doctor. Muchas gracias por tan excelente y actual ponencia. Ella pregunta que le gustaría tener conocimiento si el Pelargonium psidoides existe como tal en Venezuela. Y le vuelvo a dar las gracias. No estoy seguro, no estoy seguro, pero me comprometo a través de ustedes a hacerles llegar si lo hay. El nombre comercial es un caloabo, probablemente lo puede buscar con ese nombre, un caloabo. Este, no, ignoro si está en Venezuela. Sí hay en muchas partes de Latinoamérica, sé que lo hay en Brasil, sé que lo hay en Argentina, pero en Venezuela no estoy seguro. Lamento no poderle contestar esa pregunta. Pero me comprometo a través de ustedes que en su próximo chat a lo mejor pongan si lo hay en existencia. Y, por ejemplo, doctor, ahorita que estaba platicando de los posbióticos y los probióticos y todo esto del aparato respiratorio, eh, se puede utilizar, por ejemplo, este tipo de medicamentos como inmunoestimuladores y los probióticos, a veces si es necesario el antirretroviral o todo esto, en casos, por ejemplo, en diferencia de casos agudos a casos más crónicos, hay qué recomendación podría darnos, cómo se Sí, pudiera mezclar todo este tipo de utilizar. opciones que ahora tenemos. Con todo gusto. Bueno, primero déjenme decirles que aquí rápidamente me metí a preguntarle a San Google y sí hay en Venezuela, tiene el mismo nombre, un caloabo. Aquí lo voy a mostrar en pantalla a ver si lo puede ver. Bueno, ahí está. Dice que sí hay en Venezuela. Viene el precio, no, ese sí no lo alcanzo a ver, pero sí lo hay. Y la otra parte es que no hablé en esta ocasión de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de otras patologías respiratorias por ser el foro, pues básicamente con ustedes. Pero en el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que tiene alguna patología pulmonar crónica, tiene muy buena utilidad. Tiene muy buena utilidad. Normalmente se pueden utilizar por 7 días en estos pacientes, pero debo decirles que en algunas ocasiones lo han dado hasta por 14 días, que es más o menos el periodo en que actualmente están tardando en resolverse algunos problemas respiratorios. Y se puede dar principalmente en épocas que incrementen los procesos infecciosos en el país donde estemos. Aquí tenemos todavía parcialmente marcado el invierno, pero hay lugares en donde el invierno dura 6 meses. Entonces, esos pacientes pueden recibirlo antes de la temporada invernal y pueden recibirlo en 2 ocasiones durante un año, con la finalidad de ayudarle a que mejore ese mecanismo de defensa innato, a que mejore la calidad del moco y a que mejoren los movimientos ciliares. Que todos sabemos que con el frío, el humo, y con el bastante calor, pues se enlentecen y favorece que haya una invasión de estos virus y bacterias y parásitos, incluso por vía respiratoria. Muy bien. Pues muchas gracias, muy, muy interesante esta parte, por decirlo así, nueva que se nos ofrece como usted bien define la palabra coadyuvante, ¿no? A no nada más recargarnos en los antivirales y los antimicrobianos, sino saber que existe otras opciones para el paciente con la intención de acortar el periodo convaleciente. Mire, lo mandan felicitar la doctora Judith Bernal, la doctora Marisabel Fernández, el doctor César Juárez. Vaya, no sé si quiera cerrar con algún comentario o alguna recomendación, doctor, por favor.
Pues sí, miren, decirles que justamente antivirales hay muy pocos, hay muy pocos que sirven. De hecho, podría mencionar dos o tres que realmente sirven para los procesos respiratorios, en niños y en adultos. De ahí no hay más. O sea, este de tener algo que nos ayude a nuestro mecanismo de defensa es una buena herramienta. Y por otra parte es un mecanismo, es un medicamento que ofrece amplios márgenes de seguridad, salvo dos recomendaciones. El paciente que recibe anticoagulación con cumarínicos hay que tener cuidado, casi es Ok. una contraindicación. Y segundo, hay que tener cuidado de no darlo con los alimentos, porque al igual que muchos de los inmunomoduladores que pasan por la mucosa gástrica, puede inactivarlo los alimentos. Por eso es recomendable por lo menos darlos una media hora o una hora antes o después de los alimentos para que tengan una mejor absorción. Y el comentario final, pues es decirles que tengan confianza que es una buena herramienta terapéutica, tengan confianza que tiene pocos efectos colaterales. No es muy conocido entre los inmunoestimulantes porque los médicos, debo decirles que somos un poco escépticos para los fitomedicamentos. Pensamos que es medicina herbolaria y no nos metemos. Pero cuando revisamos los fitomedicamentos que a veces utilizamos, bueno, estamos llenos en la práctica de la medicina de derivados de la herbolaria. Y yo cité el ejemplo de la vincristina, por ejemplo, que es un excelente antioxidante tratamiento para el cáncer, viene de un fitomedicamento. Entonces, esa sería mi recomendación. Ténganle confianza y en el paciente que puedan utilizarlo, no duden en utilizarlo. Yo de ustedes he aprendido que no todas las otitis medias, no todas las sinusitis requieren tratamiento antibiótico. Eso lo he aprendido de ustedes. Y la verdad es que ha funcionado muy bien el conocimiento adquirido con ustedes y el tener herramientas como esta en la que uno tiene la confianza de decirle al paciente, mire, hábleme en 24, 48 horas para ver cómo va. Y si no, pues obviamente le damos antibiótico. Si no, no. Y muchísimas gracias por la invitación. Agradezco las felicitaciones y los saludos. También vi por ahí a la doctora Fátima. Muchas gracias. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Y a César, por supuesto, también, César Juárez. Muchas gracias, doctor. De nueva cuenta, le agradezco. Sé que viene regresando de viaje y mire, le quitamos aquí un poquito de su tiempo. De nueva cuenta, le doy las gracias a nombre del Colegio de Otorrinolaringólogos y Cirujanos de Cabeza y Cuello del Estado de Jalisco, y también del laboratorio Schwabe, que nos permite acercarnos y hacer este intercambio de conocimiento. Le doy muchas gracias, doctor. Buenas Al noches. contrario, muchas gracias. Buenas noches a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.